En las últimas horas efectivamente ha llegado esa información, pero todavía por mis canales, mis contactos, las informaciones que yo tengo es que no hay nada concreto. Manuel, muy buenos días amigos de Exitosa y de toda la patria. ¿Qué opinión tienes, Miguel Ángel, sobre este tema? Sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera Perú-Chile, sobre las decisiones tomadas por Chile, las decisiones tomadas por Perú, y el tercero que recién hace poco se da por aludido, siendo el más importante generador de este problema, que es Venezuela, que ahora acaba de decir, bueno, estamos coordinando probablemente un vuelo. ¿Te parece esto una salida viable? Bueno, fíjate, Manuel, casi como Tomás, ver para creer. En las últimas horas efectivamente ha llegado esa información, pero todavía por mis canales, mis contactos, las informaciones que yo tengo es que no hay nada concreto. ¿Qué significa esto? Que si acaso se lleva adelante, efectivamente un avión de Venezuela llegaría hasta Tacna para posibilitar el traslado de sus connacionales. Fíjate la reticencia que ha habido siempre desde Venezuela para permitir el acceso de sus connacionales es bastante conocida. Pero si Exitosa. acaso fuera así, de una vez y con la mayor rapidez, las cancillerías de Perú y de Chile deberían generar todos los espacios para que eso se viabilice lo más antes posible. El Ninguna de las dos informe, cancillerías han confirmado todavía, ¿verdad? O sea, solo el canciller claro, venezolano está diciendo el tema. O sea, no escuché. eso es lo que, Sí. eso es lo que quiero decir. O sea, no hay nada concreto, no ha habido reuniones. Lo que sabemos es incluso que Venezuela exige, pide respeto por los derechos humanos de sus connacionales. Eso es lo que más ha llamado la atención, Al punto de pero la no que broma, ¿no? haya... Al punto del chiste, al Es, punto de serlo hilarante en todo este tema. Vaya, que piden derechos y, humanos y respeto a quienes y, definitivamente no respetan nada, ¿no? y te imaginas tú viniendo del Sí, país claro. y del gobierno que es prácticamente el causante de todo este desastre, de todo este proceso migratorio que está pasando en América del Sur. Ujú. Manera que yo, como te dije al comienzo, estoy como Tomás, ver para creer. Ujú. Las próximas horas tendrán que ser decisivas para dilucidar realmente si esa Ok, información pero es es real, veraz. ¿no? Ahora, siendo real, vamos a ponernos en ese hipotético, siendo esto real, ¿cómo va a ser viable una medida teniendo en cuenta lo siguiente? Chile ha tomado una decisión y por supuesto Chile está con una política no solo de gobierno, sino de Estado. Y está expulsando, 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 expulsando. Y hoy tiene 100 en la frontera. Ok, mañana vas a tener otros 100 y pasado otros 100. Y no sé cuándo va a haber 100, 100, 100, 100, 100, porque Chile va a seguir votando venezolanos. Así de claro, así de contundente. La decisión del gobierno de Boric y en todo caso el Estado chileno es ese. ¿Qué vamos a tener en todo caso? ¿Vuelos Lo qué? ¿Tres que, vuelos por semana? ¿Cuatro vuelos por Exitosa. semana? ¿Durante un mes? ¿Durante 2 meses? ¿Cómo se da sostenibilidad a este asunto cuando lo que tienes en la frontera es renovándose gente todos los días? Hoy tienes lo, 120, mañana tienes 80, pasado tienes 140 y son diferentes, Miguel Ángel. lo, lo que tiene que pasar, Manuel, es lo que normalmente sucede como política migratoria nacional frente a procesos internos sobre deportaciones y expulsiones. Cuando se producen las expulsiones o deportaciones de un estado, no nos llevan a la zona de frontera. Es lo que ha hecho Chile. Desde allí nada más, desde el propio Santiago de Chile Así o es. alguna otra ciudad, debe de partir el avión hacia Venezuela, no tiene Ujú, que ir a la zona de frontera. ujú. Y esa es una de las bases de la negociación que tiene que hacerse entre Santiago de Chile y Caracas. Ya el Perú no debería intervenir. Pero Lo que nosotros debimos ser, no debimos ser un poco más firmes, no debimos ser un poco más fuertes, no debimos ser un poco más claros desde nosotros, Cancillería diciéndole a Chile, oiga, ok, entiende perfectamente, no me voy a meter en tus asuntos internos, yo que sé permanentemente es un país soberano y por supuesto tú mira puedes tomar Manuel, las medidas que quieras, pero me estás poniendo en línea de frontera y me estás trasladando tu problema a mí.
Es que eso pasa, Manuel, cuando no se tiene reflejos. Apenas salió la norma jurídica en Chile que establecía las salidas por expulsiones, deportaciones para todos los indocumentados. Apenas salió, como sale en el Perú, en el peruano, una ley, ¿ah? Inmediatamente la Embajada del Perú en Chile debió tomar nota, comunicar a Lima y Lima manifestar su extrañeza, si acaso era, como hemos visto al final, que terminaron llevándolos a la zona de frontera. En ese instante debimos inmediatamente de Cancillería a Cancillería poner nuestra posición. Eso no se ha hecho, pues, y por eso estás viendo tú que los están llevando a la zona de frontera. Tu razonamiento es exacto y por esa razón la Cancillería peruana debe de concordar con la chilena para que el grupo que hasta ahora se encuentra en la zona de frontera, bueno, saldrán de allí con vuelos, etcétera, y listo. Los demás, si va a continuar como que es así, este mecanismo de expulsiones o de salidas de aquellos que están indocumentados deberá hacerse desde puntos chilenos y el Perú ya no tendrá nada que hacer desde Chile hasta Venezuela. Y esto hay que hacerlo en una mesa con carácter, decirle a Chile lo que corresponde exactamente a una relación amistosa. Y siente, siente usted... transportarnos el problema. Exactamente. Y siente usted, Miguel Ángel, que nuestra canciller actual tiene ese carácter, tiene ese temple, tiene esa capacidad para poner los puntos de manera absolutamente clara, sin pelearnos. Yo no estoy diciendo vamos a pelearnos con Chile de ninguna manera, pero soberano Chile y soberano Perú. Imagínense que nosotros empecemos a expulsar venezolanos, como acaba de anunciar el señor Otárola, 400.000 venezolanos, y pongamos todos los días 3.500 en la línea de frontera con Ecuador, le demos a Ecuador el problema. Y digamos, ok, aquí en la línea de frontera entre Perú y Ecuador, en esta parte o aquí, tú vete para allá. Y agarremos todos los días y pongamos todos los días allá, agarrando nuestra complicación y poniéndole a Ecuador. Yo me imagino que Ecuador no se quedaría tranquilo y diría, oye, ¿qué te pasa? O sea, tu problema me lo estás trasladando a mí, ¿no? O sea, y tendría más firmeza. Fíjate, Manuel, yo no veo nada de carácter en la política exterior peruana cuando la presidenta Boluarte, con la canciller de la República y el ministro Otárola dijeron el conjunto de medidas que se iban a adoptar. No vi nada que dijera que iban a proceder a la política de Estado, la política nacional de expulsiones o deportaciones de aquellos que no merezcan estar en el territorio nacional por el principio de tranquilidad nacional. No hemos visto nada de eso. Es más, comprenderás que el estado de emergencia decidido en la zona fronteriza no es un estado de emergencia exacto, porque como sabes, los estados de emergencia son dentro del país y el problema no es dentro del país, sino fuera. Los migrantes irregulares están en la zona misma de frontera entre Perú y Chile, no han ingresado al país. De manera que esto no ha sido tomado en cuenta en su exacta dimensión. ¿Y qué hemos hecho? Hemos llevado militares y policías a la zona de frontera casi como un pie de guerra, y si cuentas, si miras bien, hay prácticamente 3 militares o policías por cada uno de los migrantes. O sea, hay más militares que migrantes. Y el tema de fondo, que es eminentemente humanitario, no se atiende porque este es un asunto no militar, sino diplomático. Y mientras no se mire de esa manera, lamentablemente vamos a seguir mirando a rencilla. El problema, ya viste ayer una persona que le cayó una piedra en la cabeza, y todo esto en verdad debió evitarse con rapidez, con reflejos, pero fíjate tú, cuando se piensa en las musarañas, cuando no hay pragmatismo en la política exterior, sucede lo que estamos viendo en estos momentos. Ahora, a nivel interno, a nivel de Perú, las decisiones del gobierno, a mí me suenan confusas. De repente me puedes explicar mejor, Miguel Ángel, porque dice el presidente del Consejo de Ministros, vamos a expulsar 400.000 venezolanos. Pero la única medida concreta, que además debe empezar a funcionar a partir de mañana, es la amnistía para los irregulares, la amnistía para los que no están, digamos, legalmente. Y les dan una amnistía por 6 meses para regularizar, para no pagar multas, para hacer esto, para hacer lo otro, y no sé qué, una cosa más. Entonces digo, vamos a empezar a expulsar,
¿O vamos a esperar los 6 meses de regularización y mientras pasen los 6 meses igual hay que seguir viendo que asesinatos, que muerte, que sicariato, que asaltos y todo lo demás? ¿Entiende usted la decisión del gobierno? ¿Está clara la decisión sobre cuál va a ser la política frente a la migración venezolana concretamente? Exacto. Aquí la política, el enfoque que está diciendo el presidente del Consejo de Ministros tiene 2 tiempos. Y esos 2 tiempos no se pueden hacer así. Es decir, acabados los 6 meses sin prórroga, es evidente que los que no se empadronen, los que no se registren son aquellos que tienen antecedentes penales y van a salir inmediatamente decantados como si les echaras baigón y salen todas las cucarachas. Es eso lo que están pensando. Seguramente que esta política de deportaciones o de expulsiones va a ser después de los 6 meses. ¿Cómo es posible que vamos a esperar ese lapso mientras siguen haciendo sus fechorías en todo el país? Por esa razón es que estas medidas se adoptan de manera paralela. Y cada vez que haya un gesto, un acto flagrante, indubitable, donde se demuestra que estas personas no pueden estar en el país, pues debe adoptarse esta política de expulsiones, esta política nacional de deportaciones, que es lo que corresponde y es un acto soberano. Al Perú nada ni nadie lo puede acusar de xenofobia. Al contrario, hemos sido un país que tenemos casi 2 millones de venezolanos. Exactamente. En todo el territorio nacional. Eso es lo que hacen todos los países soberanos, ¿verdad? O sea, sin perder el concepto de humanidad, sin perder el concepto de globalización y de aceptar, digamos, procesos migratorios en el plan de orden, de gente legal, de gente documentada, de gente que ha sido revisada sus antecedentes y que, por supuesto, entran a cualquier parte del mundo con la política migratoria que cada país tiene, con la selección y los filtros correspondientes, entran y trabajan y se esfuerzan y se sacrifican y consiguen si tal visa o si tal otra visa y trabajando tal tiempo consiguen, qué sé yo, la residencia y consiguen luego la ciudadanía. Eso pasa en cualquier parte del mundo y eso no le hace a un país xenófobo. El asunto es la lucha contra los que no están legales, contra los que no han regularizado la documentación, contra los que están acá, por supuesto, habiendo saltado cualquier tipo elemental de filtro. Y ahí sí necesitamos ser soberanos. Por esa razón, Manuel, desde el momento en que comenzaron a llegar las olas migratorias venezolanas, fundamentalmente, porque es el gran grueso, desde los tiempos de Pedro Pablo Kuczynski y todos los gobiernos que han seguido, nosotros hemos debido en verdad tomar el toro por las astas y procurar tener y lograr concretar una verdadera política nacional migratoria que este gobierno apenas asumido todo el poder que le corresponde por la Constitución política, ha debido llevarlo adelante y se ha debido establecer todo un panorama completo, visión de Estado, pero eso no lo estamos viendo, pues. Entonces estas medidas que se adoptan son medidas para parchar, son medidas de inmediatez y no queremos medidas de inmediatez, sino con perspectiva, de manera orgánica, que está pasando. También con los hijos de los venezolanos que ya son peruanos y tienen todo el derecho, es decir, hay un desorden en esta visión migratoria. Más del 80% de los migrantes se encuentran aquí en Lima, no han sido diseminados o dosificados para que puedan estar en todo el territorio creo que esa nacional. es la expresión exacta. Hay un desorden en el manejo de la política migratoria. Lo acaba de decir Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República acá en Exitosa. Ha sido muy gentil, Miguel Ángel. Que tengas excelente día. Muchas gracias por respondernos, además, en este día feriado.